Buenos días, qué gusto estar un día más en la presencia del Señor y en compañía de ustedes. Hoy es un hermoso día y quiero mencionarles 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 regalos nos ha dado Dios y hoy nos centraremos en el tercero: dominio propio. Bienvenidas. Y antes de continuar, pongamos este hermoso tiempo ante los pies del Señor. Acompáñeme. Dios bueno, henos aquí solo por su amor, por su misericordia, poder. Gracias, Señor, por su benevolencia infinita. Gracias, Padre, por su amor inagotable. Dejamos este tiempo ante sus pies. Bendíganos y a su vez que nosotros seamos un canal de bendición para todos aquellos que nos rodean y más. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidas nuevamente. Qué contenta me siento de estar otra vez hablando de la palabra, hablando del Señor. Y como todas sabemos, pues estamos en esta aventura juntas, mujer de la palabra, porque una mujer de la palabra ora a Dios, le cree a Dios, lee y comparte a Dios y vive reflejando a Dios. 4 detalles que sugerimos para que usted sea una mujer de la palabra. Seguimos juntas cuesta arriba con la serie Mujer de la Palabra. Y nuestro 6º peldaño por subir es el dominio propio. Ya vimos diligencia, sabiduría, paciencia, gozo, humildad y hoy veremos dominio propio o templanza. Quiero ver cómo está usted. ¿Recuerda su pulsera que nos comprometimos juntas como un símbolo, un recordatorio que hemos tomado el compromiso de desarrollar juntas el carácter a la manera de Cristo? Aquí está su pulsera, que tenga un recordatorio, ya sea en su mano o visible en algún lugar. Bueno, vamos a continuar. Mujer de la palabra. Quiero contarle que a mí me encantan los chocolates, pero me encantan. Y yo puedo tener chocolates, ya sea una barra gigante o un frasco lleno de chocolates. Y a veces los veo y digo, ahorita me como uno. Pero muchas veces no me como uno, me como 2 o 3. Y tengo que tener freno para no comerme más. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué hago? Si me como muchos chocolates, pues va a afectar muchas áreas de mi vida, sobre todo la salud. Entonces, pienso y administro y digo, de ese frasco de chocolates tan exquisitos, ¡ay, chocolate oscuro! Voy solamente a tomar 2 y lo voy a cerrar. Entonces, me freno para no tomar más. Me limito para no tomar más y vivir consecuencias que no me gustan. Porque a veces el comer muchos chocolates, sobre todo, trae problemas a mi salud. Y también digo, ay, ¿por qué comí tantos chocolates? Pues parte de eso es el dominio propio, la templanza, la sobriedad. Y bueno, y hablando del dominio propio,
¿Qué es el dominio propio? Es rechazar los deseos indebidos y hacer lo que es correcto. Es ser prudentes, autodisciplinadas, tener autocontrol, limitarnos, frenarnos y ser sobrias. Decir sí a lo que nos hace bien y decir no a lo que nos trae esclavitud. Porque muchas cosas de las que nosotros no frenamos o limitamos nos esclavizan profundamente. Pero hoy vamos a ver algunas palabras: dominio propio, templanza y ser sobrias. Le voy a dar 3 puntos ahorita de lo que son estas palabras. Número 1, dominar en el poder de Dios a los deseos ajenos a la voluntad de Dios. Número 2, la templanza es la capacidad de mantenerse haciendo lo correcto y dominar los propios deseos con el poder de Dios que proviene del Espíritu Santo. El dominio propio y la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Es un regalo para nosotras. Y número 3, toda persona que cree en Jesucristo como Salvador debiera estar ejercitando la templanza, el dominio propio, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Usted ha creído en Jesucristo como Salvador? Si no ha hecho una decisión por el Señor, hágala. Póngase a cuentas con el Señor y dígale en su corazón que quiere recibirlo como el Señor de su vida. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo para rescate nuestro, un rescate eternal. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Ponga esto en su mente y en su corazón y deje que el Espíritu Santo le regale esos frutos. La templanza, el dominio propio y todo lo demás que algunos de ellos ya vimos. Bueno, pero quiero comentarles 2 palabras que me impactaron. 2 palabras sobre el dominio propio y la templanza. 2 cosas. 1, cuando tengo dominio propio y decido por él, decido hacer lo correcto. Implica también que decido tomar el poder de Dios para hacer el correcto. Decido y tomo el poder de Dios. Y estas 2 palabras que quiero comentarle me encantan, porque una de ellas es sofrón y la otra es encratia. ¿Cómo es esto? Son de origen griego. Estas palabras de origen griego, sofrón, define a la mente sabia que decide hacer lo correcto. El otro día estaba dominando mi carácter porque en un lugar que llegué a comprar se tardaban tanto. Su servicio era pésimo. Y entonces yo decía, Señor, dame paciencia. Y me acordé de esta palabra. Y yo me decía, Gema, sofrón. Decide ser sabia, tranquilízate. Sofrón. ¿Se ha encontrado en situaciones donde la hacen enojar o usted se enoja? Y cuando tenemos una actitud de esa desmedida, descontrolada, nuestra lengua puede hacer mucho daño. Usted piense en esta palabra. Sofrón, dominio propio. Una mente sabia que decide hacer lo correcto.
Y vamos a ver esto de Sofrón ahorita en un pasaje. Encratia, ay, me encanta. Encratia es el poder que solo proviene de Dios, que te capacita para hacer lo correcto. Encratia, Sofrón y encratia, dos palabras vitales en nuestra vida. Les invito a tener como estilo de vida estos dos, Sofrón y encratia. Pero vamos a ver un poquito sobre estas dos palabras. Empecemos por Sofrón. Vayamos, por favor, en su Biblia, tome la Biblia y vaya a Tito 1:8. Podríamos pensar desde el 7, pero este pasaje habla sobre cómo deben de ser los ancianos. Pero aquí está diciendo que cómo deben de ser los creyentes, las hijas de Dios. Aquí nos muestra dos cosas muy importantes. En el 7 nos dice cómo debe de ser, pero nos enfocamos en el 8. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, y viene esta palabra, sobrio, Sofrón, sobrio, un hombre que decide por lo bueno y hace lo bueno, que se deja dominar por Dios, Sofrón. Y más adelantito, si nos vamos en ese versículo de sobrio, justo, santo, y vean estas 4 palabras, dueño de sí mismo, que tiene dominio propio. De alguna manera, esto es para nosotras, que debemos ser sobrias, dueñas de nosotras mismas. Que no nos gane las palabrotas que podemos decir, que no nos gane la tristeza o alguna depresión. Nosotras en Sofrón decidimos hacer lo bueno con la encratia, con el poder de Dios. ¡Qué maravilloso! Me encantó todo esto. Es hermosísimo. Pero dice el 9 ahí mismo, retenedor de la palabra fiel. La palabra de Dios. Recuerde lo que yo le he dicho en estos días, lo que es una mujer de la palabra. Una mujer de la palabra, en su diario andar, ora a Dios, le cree a Dios, lee y comparte la palabra de Dios y vive reflejando a Dios. La palabra es vital en nuestras vidas. Siempre insistiré, tenga su tiempo diario con el Señor, en comunión total, en oración, en lectura y meditación de la palabra. Y comparta. Y en los momentos difíciles, Sofrón y encratia serán su aliado, muy, muy importante aliado en nuestra vida diaria. Bueno, vamos a ver un poquito más de esto y quisiera de alguna manera decirles un poquito más de lo que sería dominio propio. El dominio propio es autocontrol, es limitar, es frenar, ser sobrias, es decir, sí a lo que nos hace bien y decir no a lo que nos trae esclavitud. Lo vuelvo a repetir. Dominar en el poder de Dios a los deseos ajenos, a la voluntad de Dios. Eso es dominio propio. Eso es dominio propio. Y también me gustaría que fuéramos a un pasaje clave. Vayamos a un pasaje clave, por favor, acompáñeme. Y este pasaje clave, permítame.
en su Biblia sería Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Bueno, teniendo en claro que, que el dominio propio equivale a una autonegación, a limitarnos, a colocar límites de manera voluntaria y nuestra libertad, y no dar rienda suelta a los apetitos de la carne, vamos a leer este pasaje tan importante que nos va a ayudar mucho. Dice el 16, vamos a leer del 16 al 25. Doy lectura. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vea el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es algo este pasaje me encanta. Este pasaje es único. Este pasaje podemos tener mucha riqueza. Aquí nos habla que se contraponen los deseos de la carne contra el espíritu. El dominio propio que viene del espíritu contra la carne. Bueno, déjenme también decirle. De alguna manera, quisiera mencionarles un poquito más sobre el sofrón. Sobre el sofrón. Dice, el dominio propio requiere que nos frenemos. Nuestro reto es ejercer el dominio propio para hacer lo que sabemos hacer. El dominio propio es la capacidad de decir sí a lo bueno y no a lo malo, como ya lo dije. Tenemos algunos ejemplos prácticos y diarios de los cuales no estamos teniendo dominio propio. Por ejemplo, cuando come y satisface, ¿usted sigue comiendo y no tiene dominio propio? Otra de las cosas, quedarme despierta muy tarde viendo televisión, viendo el internet, sabiendo que voy a madrugar muy temprano al día siguiente. Otra de las cosas, ser procrastina en pagar mis facturas y luego tener que pagar más de lo que ya tenía que pagar solo porque me tardé y no dominé mis pasiones o no me discipliné. Cuando gasta, ¿cómo gasta? ¿Tiene dominio propio? ¿O cuánto dedica usted a las redes sociales y cuánto dedica a las cosas del Señor, especialmente
en un devocional. Otra de las cosas que podría ser nuestras emociones. Están dominadas, controladas, para que no exploten y dañen a los demás. Cuando hablo, ¿cómo hablo? ¿Hablo impulsivamente sin pensar? ¿No tengo control? El significado de dominio propio lo vamos a tener en la raíz griega. Se habla poco de esto, pero con mucha fuerza. Seamos sofrón y ecratia. El sofrón, tómelo como un estilo de vida. También tenemos la ecratia. La ecratia es el poder que solo proviene de Dios, que te capacita para hacer lo correcto. La ecratia viene de Dios, es un regalo. Solo Él puede darnos la ecratia. ¿La estás tomando? ¿La tienes? El dominio propio y la templanza son dos cosas que debemos tener en nuestra vida. Nos conviene. ¿Por qué son buenas? Porque nos van a ayudar a tener una mejor relación con los que nos rodean, con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, nuestros vecinos, porque vamos a responder a la manera de Dios. Vamos a responder como Él quiere que respondamos. ¿Cómo logro el sofrón? Con la ecratia, vuelvo a insistir. Lo logro tomando el poder de Dios. Lo logro tomando el fruto del Espíritu Santo. Una de las cosas para vivir de alguna manera en ecratia, tenga su tiempo de comunión con el Señor, como ya lo dije. Pongamos en alto nuestro actuar, nuestro creer, y dejemos que la palabra de Dios nos dirija. Dejemos que la palabra de Dios sea en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Otra de las cosas que más necesitamos es Jesús. Tengamos a Jesús en nuestro corazón. Tengámoslo presente como si Él estuviera aquí. Tenemos que reconocer que Él es suficiente. Mientras más tengo de Jesús, después de la salvación, más llenura del Espíritu Santo tendré, y su fruto estará en mi vida. Y uno de sus frutos es templanza, dominio propio. El sofrón y la ecratia son dos cosas que debemos tener. Insisto, el dominio propio, de alguna manera, déjeme aquí leerle algo, ¿verdad? El dominio propio es rechazar los deseos indebidos y hacer lo correcto. Y luego, una de sus cualidades, una de las cualidades que tenemos al tener el dominio propio es a la manera de Cristo. Quisiera, de alguna manera, permítame tantito, buscar algo. Fíjese bien, una de las cosas que nos trae la práctica del dominio propio es evitar actuar compulsivamente. Evitemos actuar compulsivamente. Otra es establecer mis propios límites. Otra es ver la ira como una señal de que algo está mal. Rápidamente chequen su mente. ¿Cómo se está comportando en cuestión de la ira, del enojo? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué está pasando? Eso puede ser un termómetro
del cual usted no tiene dominio propio. Cuando practicamos sofrón y ecratia, entonces nos ayuda a alejarnos de las cosas que no son correctas. Cuando practicamos estas dos, nos consideramos muertas al pecado y dejamos de darle tanto poder a la carne para darle el poder al espíritu en nuestras vidas. También el sofrón y la ecratia nos ayudan a superar la tentación. Es fascinante, querida mujer. De una manera, esto de ver el dominio propio nos lleva a ser mejores hijas de Dios. Porque andamos en sus caminos, andamos en su poder. Y de alguna manera podemos tener el dominio propio y la templanza porque Dios nos lo da. Ahora, déjeme decirle, ¿qué se requiere para cultivar el dominio propio? Gracias a Dios que no depende de mí. Depende de ecratia, depende del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! También, de alguna manera, una mujer de la palabra toma decisiones sabias porque ella tiene dominio propio. Dominio propio es la capacidad sencillamente de decidir entre lo bueno y lo malo. Otra de las cosas del dominio propio es que ya lo dije, ¿verdad? Es parte del Espíritu Santo. Ahora, quisiera mostrarles una tarjeta que después se las voy a poner en el Face. Esta tarjeta. Se las voy a leer. Dominio propio o templanza es tener una mente sana que somete sus deseos en el poder de Dios. El fruto del Espíritu es templanza, dominio propio, y lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23. Otras cosas del dominio propio es que equivale a una autonegación, a limitarnos, a colocar límites de manera voluntaria a nuestra libertad y no dar rienda suelta a los apetitos de nuestro cuerpo o de nuestra carne. Y creo que todas estamos de acuerdo que el dominio propio es de máxima importancia. Por aquí tengo un pensamiento que el Señor me dio, donde lo que es el dominio propio es libertad. Déjeme ver por aquí, creo que por aquí lo tengo. El dominio propio dice: eres libre cuando tomas tus decisiones basadas en Dios y no dejas que tus pasiones te esclavicen. Seamos libres con sofrón y ecratia. Seamos libres para alabar y honrar a Dios. Seamos libres con sofrón y ecratia para bendecir principalmente a nuestra familia. Necesitamos del Espíritu Santo que haga frente a nuestras pasiones, a todos nuestros impulsos, a nuestros deseos carnales. La visión bíblica del dominio propio va mucho más allá de la fuerza de voluntad, va más allá de lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Es algo sobrenatural, insisto, es ecratia, porque es el poder, dándonos poder para hacer lo correcto y dominar nuestra carne. Otra de las cosas es que seamos llenos del Espíritu. Ponte bajo el control del Espíritu y en lugar de una vida de excesos y de falta de moderación, permanece bajo el control del Espíritu. Sométete a lo que el Espíritu dice en cada área de tu vida, porque es
la fuente de poder, no la carne, sino Dios, que es nuestra fuente de poder. En Gálatas 5, como lo leímos, dice ahí, y digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Por eso mi insistencia, ande en el Espíritu, vea al Espíritu, óigalo, sea sensible, para que usted pueda vivir una vida de dominio propio. Otra de las cosas que podemos aprender de todo esto, como ya vimos, sobre el fruto del Espíritu, que es la templanza, en el versículo 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes lo que esto significa? Que si tú eres hija de Dios, ya no estás bajo el control de la carne. Tienes el poder, a través del Espíritu de Dios, a decir no. No tienes que ser esclava de todo lo que antes mencioné, de tus palabras, de tus gastos excesivos, de tu impulsividad para comer. No tienes que ser esclava de todo eso. O a lo mejor desde el área sexual. Eres libre en el poder del Espíritu Santo. También en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mientras meditas en este punto de andar en el Espíritu, piensa en algunas preguntas que te voy a hacer. Andad en el Espíritu. Por ejemplo, una pregunta. ¿Tienes algún hábito recurrente o pecaminoso? ¿Vives en alguna área de esclavitud? ¿Estás esclavizada a alguna adicción? ¿Qué hay del control de tu lengua, de tus palabras? Hablemos un poco del tiempo. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Tienes dominio propio en las diferentes cosas que tienes que hacer? Hablemos un poco del dinero. ¿Cómo están tus gastos? Hay muchas cosas por lo cual debemos pensar en lo que es el dominio propio. ¿Y en qué áreas estamos nosotras no teniendo ese dominio propio y esa templanza? Debemos tener mucho cuidado, porque la mala administración de todas estas cosas nos llevan a una vida de dolor, a una vida de fracaso. Por eso, vuelvo a insistir, que en tu vida estén estas dos palabras hermosas, Sofrón y encratia. Sofrón y encratia. Dos palabras que necesitamos practicar. Y ahorita, ahí, en el Face, escribe, Señor, ayúdame a ser una mujer con dominio propio y con templanza. Deseo serlo para su honra y gloria. Escríbelo, comprométete, toma ese compromiso. Unánimes todas las que estamos aquí y las que irán a escuchar. Tomemos para la honra y gloria de Dios el compromiso de tener dominio propio, basado en Sofrón y Ecratia. Escribe ahí como tú desees. Señor, ayúdame a ser o enséñame a ser una mujer con dominio propio y con templanza, para su honra y gloria. Bueno, y quisiera también de alguna manera dar unas palabras finales de lo que sería como una pequeña conclusión. Es decir, que no estoy sola. ¿Cuál es la conclusión?
vuelvo a insistir, ¿cuál es el significado de Sofrón? Sofrón define una mente sabia que decide hacer lo correcto. Encratia es el poder que solo proviene de Dios, que te capacita para hacer lo correcto. Es decir, que no estoy sola. Dios me da el poder que proviene de Él. El Espíritu Santo produce en mí la capacidad de mantenerme firme, haciendo lo que mi mente ha decidido para hacer lo correcto, lo que Dios desea, sometiendo todos mis deseos que van en contra de Él y me esclavizan. Dominio propio, mis hermanas. Tengamos Sofrón y tengamos encracia. Que Dios me las bendiga mucho, y en este momento voy a orar por ustedes para que sean libres de sus esclavitudes, y que seamos capaces de tomar decisiones sabias en el poder del Espíritu Santo. Ore conmigo, por favor. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias por el Sofrón y la encratia. Gracias. Dios bueno, ruego, mi Señor, por cada mujer aquí presente, que usted le bendiga con el Sofrón y la encratia. Que cada una pueda ser valiente y ver en qué áreas le falta dominio propio, en qué áreas está pecando, en qué áreas le está ofendiendo a usted, Dios bueno. Bendígalas con ese bálsamo de amor, que cada una podamos decir: queremos hacer lo correcto, que cada una podamos decir, afirmar y comprometernos con ser mujeres de dominio propio y de templanza, sobrias, para su honra y gloria. Gracias, Dios, por este momento. Bendiga a cada una y a sus amadas familias, y que caminemos con pasos firmes a su lado, sabiendo que usted cuida de nosotras y nos bendice tanto y tanto. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Nos vemos en un momento en Zoom para poder seguir compartiendo sobre el dominio propio, templanza, sobriedad. Un gusto verlas. Dios las bendiga. Un abrazo sea para cada una de ustedes.